¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas estudiantes champanistas? Les saluda, como siempre, su profesor Luis Basauri Castillo. Y hoy tenemos un tema importantísimo que ocurrió, pues, y que fueron protagonistas europeos con americanos por un asunto peculiar, ¿no? Un asunto de, digamos, de querer ser el más poderoso bélicamente sin derramar disparos, pero que también hubieron algunas guerras, como la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos fue humillado. Fue una pelea, pero así como digamos, como David y Goliat, ¿no? Y es lo que vamos a apreciar en esta oportunidad. Muy bien, vamos a ir entonces a ver lo que fue la Guerra Fría. ¿Por qué se llamó así? Una Guerra Fría. Una Guerra Fría no por el clima, sino porque no hubo ataques, no hubo bombardeos, sino que hubo enfrentamientos para ver quién era el más poderoso. Y uno de ellos fue también la crisis de los misiles en Cuba. Sabemos que en la actualidad Estados Unidos y Rusia quieren mantener una hegemonía y bueno, cada quien hace lo suyo. Pero en este tiempo, estamos hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS de esta época decidieron pues enfrentarse de esta manera digamos, demostrando quién era el mejor económicamente, demostrando quién era el que tenía mejor armamento. Entonces la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, social, económico, militar, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, ¿no? A 1946 se dio este hecho, ¿no? Y ese es los dos bloques, el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque, digamos, oriental o del este, liderado por la Unión Soviética. Entonces, bajo este panorama, vamos a hablar algo más sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría, como habíamos visto, es un sistema bipolar de superpotencias, ¿no? Como hemos visto, el bloque de Occidente y el bloque de Oriente. Occidente, Estados Unidos, Oriente, URSS, ¿no? Entonces, era una rivalidad entre estos dos sistemas políticos, ¿no? Diferentes, y también económicamente eran diferentes, porque Estados Unidos era capitalista y la URSS socialista. Entonces, se produjo una política, un enfrentamiento político, una carrera armamentista, ¿no? Y tanto convencionales como nucleares. Hubieron muchas intervenciones militares en esta zona, sobre todo en Cuba, y también presiones políticas y presiones del pueblo también. Gracias a la opinión pública, a la presión del pueblo y de los medios de comunicación, Estados Unidos al final se retira de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo mucha influencia en cuanto a, digamos, a los sectores públicos. Vamos a seguir viendo lo que caracterizó también a estos dos sistemas, a estos dos bloques enfrentados. Habíamos dicho que Estados Unidos maneja un sistema capitalista y la URSS, o la Rusia actual, maneja un sistema socialista. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Podemos observar acá que la gran diferencia es que el Estados Unidos, el capitalismo, maneja un mercado rígido por la ley de la oferta y de la demanda. En cambio, el socialismo, su mercado es controlado por el Estado. Incluso los precios también es controlado por el Estado. El Estado es quien da los precios. Esto se maneja pues el mercado socialista, muy diferente al mercado capitalista. En esta parte también, Estados Unidos con el capitalismo, existe un establecimiento y estimulación de la competencia entre empresas. En cambio, en el socialismo no existe competencia entre empresas, ¿no? Estas son propiedad del Estado. Entonces, aquí no existe competencia. ¿Por qué? Porque el Estado controla todo, ¿verdad? Entonces, así se maneja.
Otra característica del capitalismo, guarda un respeto total a la propiedad privada. En el socialismo existe la desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva. Es decir, que ellos son dueños, digamos, del lugar donde van a vivir, del lugar donde van a tener de repente una hacienda, un huerto, qué sé yo, ¿no? Entonces, no existe la propiedad privada en el socialismo, pero en el capitalismo sí existe. Otra de las diferencias es que existe una división de poderes, ¿no?, dentro del capitalismo, y en el socialismo existe una dictadura del proletariado a través del Estado. Finalmente, en el sistema capitalista estadounidense, los medios de producción, la tierra y el capital son también propiedad privada. En cambio, en el socialismo, los medios de producción son propiedad de la colectividad, es decir, del pueblo, pero son administrados por el Estado. Entonces los dueños son los que tienen sus tierras, ellos son propios dueños, el Estado no les puede quitar, ¿no? Es una diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estoy ya conociendo un poco más de estos dos bloques enfrentados en la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron las estrategias económicas y militares? En Europa, la estrategia estadounidense se desarrolló en dos áreas. Primero, en lo económico, hubo un plan que se llamó el Plan Marshall, ¿no? Eso es en lo económico por parte de Estados Unidos. Y en lo militar, hubo una organización llamada el OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, del Océano Atlántico, que digamos, se firmó en 1949 y esto optó Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se desarrolló en dos sectores, en el parte económico con el Plan Marshall y en lo militar con la OTAN. Sin embargo, la URSS, también en lo económico, creó la Comecon y en lo militar formó el Pacto de Varsovia en Polonia en 1955. Como ustedes verán, si tú haces esto, yo también hago esto. Si tú haces lo otro, yo hago esto. Entonces, eso es la Guerra Fría. Tú haces y yo también hago. Mira, yo tengo esto, mira, yo tengo lo otro, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el desarrollo en sí de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo tres fases o tres etapas, o tres periodos también. El primero se llamó el periodo de la máxima tensión, que ocurrió desde 1457 hasta 1956. 9 años duró la máxima tensión, este periodo. Donde los bloques, ya hemos visto los bloques, Estados Unidos, la URSS, ampliaron sus influencias, produciéndose varios enfrentamientos. Por ejemplo, se produjo la crisis de Berlín en 1948, la guerra de Corea, que duró 3 años, de 1950 a 1953. Y todo esto, bueno, esta máxima tensión disminuyó tras la muerte en la URSS de Stalin. Entonces, para recordar que en el periodo de máxima extensión se produjeron enfrentamientos como la crisis de Berlín, la guerra de Corea, ¿ya? No se olviden. Luego viene el periodo de coexistencia pacífica de 1956 hasta 1977, que duró pues este segundo periodo 21 años, ¿no? En donde se dio el inicio al diálogo y la distensión de las dos superpotencias. Pese a ello se produjeron conflictos de amenazas, ¿no? Entre, digamos, Estados Unidos y la URSS. Y aquí viene la crisis de los misiles de Cuba en el año de 1962. Esta crisis de los misiles en Cuba fue porque la URSS había enviado una fuerza naval a Cuba y desde ahí había misiles teledirigidos a Estados Unidos si Estados Unidos se metía con Cuba o Estados Unidos invadía Cuba. Entonces, si eso pasaba, entonces los misiles rusos, bueno, hoy rusos, ¿no?, estaban aptos para ser activados y lanzados a Estados Unidos. No se hizo nada, se quedó solamente en dimes y diretes, ¿no? Como decir, ¿no?, un enfrentamiento verbal nada más, ¿no? Luego de esto también se produjo la guerra de Vietnam,
de 1964 hasta 1975, ¿no? Bueno, duró 11 años este acontecimiento, la guerra de Vietnam. Es una guerra que aún muchos dicen, ¿no? Se enfrentó David y Goliat, ¿no? David por Vietnam y, bueno, Estados Unidos, el más grande, ¿no? Goliat. Y la estrategia de los vietnamitas fue muy interesante, ¿no? Tuvieron una gran estrategia, incluso muchas mujeres participaron en este conflicto, ¿no? Incluso niños que también participaron en este conflicto, ¿no? Desgraciadamente, niños, mujeres participaron en este evento y al final Estados Unidos tuvo también muchísimas bajas y fue, digamos, una estrategia mejor de los vietnamitas que la de Estados Unidos. Por eso muchos críticos analizan como este hecho una vergüenza de Estados Unidos. Y también la opinión pública que estaba en contra de Estados Unidos, de hecho, ¿no? Los mismos estadounidenses salieron a las calles a protestar. Bueno, esto recién tuvo su final en 1975. Bueno, y el tercer periodo se llamó el periodo de rebrote de la Guerra Fría, de 1977 hasta 1989. 12 años más, donde la URSS incrementó su presencia en el tercer mundo. Por su parte, Estados Unidos, bajo el gobierno de Ronald Reagan, manifestó una mayor agresividad y la disolución del bloque socialista y la caída del muro de Berlín terminaron con la Guerra Fría. Es decir, el bloque socialista terminó ya casi a finales de 1989 y también cayó el muro de Berlín. Estos son acontecimientos importantes que sucedieron en el tercer bloque. Resumiendo, en el primer periodo, hechos importantes, ¿no? La crisis de Berlín en Alemania y la guerra de Corea, ¿no? En el segundo periodo, hechos más importantes, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Y el tercero, la crisis del socialismo en la URSS y también la caída del muro de Berlín. Fueron acontecimientos sucedidos en cada uno de estos periodos del desarrollo de la Guerra Fría. Vemos en esta imagen una mujer recibiendo su fusil para que vaya pues a ayudar y detrás de ella hay otra mujer, ¿no? Ayudaron también las mujeres vietnamitas, observen el rostro, ese rostro, si bien es cierto, hay valor, pero también hay temor, ¿no? De dejar todo para ir a defender a su patria. Entonces, antecedentes de la guerra de Vietnam, vamos a ir en esta parte un poco. Luego de lograr la independencia de Francia, Vietnam quedó dividida en dos zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque Francia tenía como una colonia a Vietnam, pero luego obtuvo su independencia Vietnam. Y quedó dividida Vietnam en dos zonas. Un estado llamado Saigón y el otro, digamos, con su capital Hanoi, y el otro del norte llamado, digamos, el Hanoi. Hanoi uno y Saigón el otro, ¿no? En el sur, Saigón y en el norte, Hanoi. Eran, digamos, dos zonas importantes de Vietnam. El primero, es decir, Saigón, estaba gobernado en esta época por Ngo Dinh Diem. Y el norte, Hanoi, estaba presidido por Ho Chi Minh. Entonces, Diem se negó a convocar elecciones para unificar Vietnam, porque estaban divididos. Y entonces, la fórmula quería hacer una república de Vietnam del Sur, y esta medida provocó el descontento de la población y de los comunistas vietnamitas. En 1960, el norte anunció su propósito de liberar el sur e impulsar las unificaciones mismas, que contaba con el apoyo de China y de la actual Rusia. Tenemos también acá la intervención militar. La respuesta norteamericana fue la de ampliar su ayuda militar a Saigón y apoyar el establecimiento de una dictadura militar en Vietnam del Sur, ¿no? A partir de 1964, el Senado norteamericano autorizó la intervención militar. Esto significó además el inicio del bombardeo masivo sobre las regiones de Vietnam del Norte, además del uso de armas químicas.
No, esto fue lo que sucedió en este lugar. Estados Unidos intentó variar su estrategia reduciendo el número de efectivos e incrementando los bombardeos, ¿no? Y buscando negociar, fueron millones de bombardeos que utilizaron, ¿no? Muchas bombas fueron lanzadas por los aviones de Estados Unidos y a pesar de ello no pudieron vencerlos, ¿no? Entonces, digamos, un tratado en París en 1973, se decretó el alto al fuego y el reconocimiento de la independencia de Vietnam y la retirada de las tropas norteamericanas, recién después de este tratado de París de 1973. Consecuencias de la guerra. Observen ustedes a esta gente metida sobre este lodo, este fango, ¿no? Mujeres con sus hijos alzados, que también se demuestra pues la preocupación, el temor, ¿no? Y tienen que salir así para no ser atacados por los estadounidenses. La guerra provocó más de 2 millones de muertes y 3 millones de heridos entre vietnamitas y soldados estadounidenses. A eso se debe contar la cantidad indeterminada de los refugiados. Y en el lado de los Estados Unidos sufrieron la baja de más de 58.000 soldados muertos. El daño psicológico que dejó también la guerra en los norteamericanos fue indeleble. Era la primera vez que su ejército caía derrotado y por una causa muy crítica, ¿no? Por amplios sectores de la sociedad norteamericana. Aquí vemos en esta fotografía varones y mujeres listas y dispuestas para combatir, ¿no? Estas son imágenes inéditas de lo que fue la guerra de Vietnam contra Estados Unidos. ¿Qué tenemos en la actualidad? En la actualidad tenemos a dos superpotencias enfrentadas actualmente. Tenemos una guerra fría, una guerra científica para ver quién de los dos saca primero la vacuna, ¿no? Y por eso que he querido actualizar este tema de la guerra fría, porque es una guerra fría moderna entre Donald Trump y Xi Jinping. Entonces, China y Estados Unidos están en eso, ¿no? Viendo quién es el que va a dominar económicamente, quién es el mejor militarmente. China ha dicho que para el 2022 va a ser el número 1 en la economía mundial. Vamos a ver si eso es así, ¿no? Vamos a ver si eso se determina de esta manera. Por lo tanto, estamos ahorita enfrentados no solamente con la Guerra Fría científica, sino también con la Guerra Fría tecnológica, la Guerra Fría bélica, la Guerra Fría económica entre China y Estados Unidos. Muy bien, podemos seguir hablando también. Irán es otro también enemigo de Estados Unidos, que también hay una especie de guerra fría. Hace poco Irán había enviado 3 buques repletos de combustible para Venezuela y Irán le advirtió que no tocase los buques iraníes por parte de Estados Unidos. Le dijo a Donald Trump, si te metes vas a tener graves consecuencias. Y esos buques han llegado, ¿no? Han llegado. Pero sí, Estados Unidos a otros 2 buques más que venían, pero no, que no eran iraníes, los ha hecho retroceder. Ellos han regresado, no han llegado a Venezuela, ¿no? Y así podemos ver también con Rusia, en Siria. También Rusia le ha dicho a Estados Unidos que no se meta en esos asuntos. Muy bien, entonces estamos viviendo etapas de guerras frías modernas en la actualidad. Hasta aquí hemos llegado, esperando pues que hayas entendido esta parte y nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Ya nos veremos online vía Zoom. Hasta la próxima entonces y muchas bendiciones. Hasta luego.